Ok, ¿será que está ahí? Vamos a ver si es esta. Sí, ok, ya estamos. Mamá, ¿me pone aquello otra vez? Escalera. Hola. Buenas tardes, buenas noches, Joselito, Dios te bendiga. Ahora creo que sí escucho. Espérame. No viene a comparación. Pero hay que bajar esto para que nos miremos más naturales aquí. Ahí, perfecto. Ok. Ok, vamos a ver si acomodo esto un poco. ¿Alguien está enfermo? Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones. Zaidas, ¿correcto? A todos. Zaida Zambrano. Tengo a Zaida, tengo a Joselito y Carla. y Carla. Carla es, Abel. bueno, bien. Tengo, que los tengo aquí por Palma. Palma tengo a Raúl, es usted, ¿verdad, José? Y Carla es Contreras, pero también, como es mi esposa, entonces es Palma. Ah, sí. Ya lo confundimos, ¿verdad? Leyó el mensaje que le escribí hoy. Ok, Sí. bien. Ok, sobre Entendido. tarea. Bien, perfecto. Tenemos a Zaida, por ahí vi a Dina también. Tenemos a Albina Reyes. Albelina. Albelina, ¿no? Albelina. Sí, Albelina. Albe. Albe, ok, Albe le pongo. Olina, ¿no? Sí, lo es el Olina. Albe. Sí, También. Albe. Ok, Sí. tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, contamos 5. Jean-Pierre es de hasta ahí. Jean-Pierre Luis. Hola, ¿Cómo buenas está, noches. Jean-Pierre? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Son las 6, 7 y 5, ya se nos pasaron 5 minutos, pero bueno, vamos a orar. Albe, ¿le gustaría iniciar la sesión con una oración? Sí, sí, está bien. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este día, Padre. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, luego de concluir nuestras responsabilidades y todo, Señor. Permitirnos estar aquí para aprender de tu palabra, Señor. Háblanos a través del profesor y que podamos no solamente conocer, sino aplicar todas las verdades que aprendamos hoy, Señor. Igualmente te entregamos todo este ciclo, síguenos ayudando y gracias por la primera semana donde nos ayudaste a poder completar nuestras asignaciones, Señor, y también en esta segunda semana sé con nosotros, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo estuve viendo que algunos de ustedes pudieron entregar, la mayoría entregaron la tarea del PowerPoint y también entregaron la tarea de su reflexión personal. No he abierto a las otras para saber cuántos han entregado, pero la mayoría lo han hecho. Así que, bueno, me gustaría saber si tienen alguna consulta, si tuvieron algún problema a la hora de presentar sus trabajos o todo está en orden. Creo que Saida, si Hola, quieres decir profe. algo. ¿Quién dijo hola? Yo, Dina. Ok, Dina. Sí, ok, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Yo se lo envié nuevamente. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de verlo. Sí, pero
yo lo vi en el correo electrónico. Si puede intentar subirlo de nuevo, aunque sea en una respuesta de los compañeros, hágalo No puedo. para Me dice que que no se puede. sí, si lo entrega directamente como que si usted subiera su tarea, posiblemente no la deje ingresar porque la tarea se sube una sola vez. Pero Ajá. si usted busca responder a uno de sus compañeros y ahí incluye usted su trabajo, estaría bueno. Bueno, de todos modos, yo voy a revisarlo y voy a otorgar la calificación por esta vez. La próxima vez vamos a ver cómo podemos solucionar ese asunto. ¿Está bien? Ok. Ya lo recibí, no hay problema. Así que bueno, si no hay preguntas sobre sus trabajos, si es que solamente se atrasaron, pueden volverlo a entregar. Recuerde que el curso dura 8 semanas. Creo que después de la semana 3, la semana 4 es para que se puedan poner al día en algunas tareas que han atrasado. Después de la semana 5, 6 y 7 son semanas de lecciones y la semana 8 son para también terminar todas sus asignaciones, repasos, exámenes pendientes, todo eso quedaría ahí concluido. Así que el curso termina, si no me equivoco, el 28 de febrero, ¿cierto? Ok. Bien, entonces esta semana, si ustedes ya abrieron su sílabo, pueden ver que en esta semana vamos a ver la doctrina de la encarnación, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, las profecías de Isaías, Miqueas y otros más que han estado hablando acerca del nacimiento del Mesías. Tienen lecturas asignadas. Recuerde que el libro de texto es solamente una guía. Es importante también que ustedes puedan engrosar, alimentar más sus comentarios, sus trabajos con otros libros también que puedan enriquecer su trabajo, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver una pequeña reseña que preparé para ustedes. Vamos a ver si la vamos a encontrar aquí. Y se las puedo presentar. Ok, ya la vi allá. Ok, bien. Vamos a regresar. Compartir. Están viendo el PowerPoint ahí, ustedes están viendo la pantalla. El correo sí se ve. El correo nada más. Sí. Oh, bueno, el correo no es lo que quiero que puedan ver. Ahora ya no ven el correo, ¿verdad? Todavía está el Está correo. bien. Tiene ¿Pueden que ver? dejar de comprar. Ya no ven mi pantalla. ¿No están viendo la encarnación? Ok, voy a parar ese compartir. Ok, bueno, vamos de nuevo entonces. Ahora sí la van a ver. ¿La tienen ahí? Sí. Ahora sí. Sí, ahí sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les dije hace un rato, vamos a estar hablando esta semana sobre la doctrina de la encarnación. Ok. Entonces, recordemos que la línea con la que vamos a estar trabajando esta semana es con el credo apostólico, la línea donde dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Okay. Eso es importante que nosotros veamos acá, que es diferente a algunos de los credos que surgieron más adelante. Por ejemplo, el credo de Nicea y el de Constantinopla, donde dice que Jesucristo es hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo y Dios naciendo de María. Esa es una controversia que más adelante vamos a estar tratando de eliminar.
Por eso recordemos que parte del credo apostólico fue precisamente regular las enseñanzas de la época, no solamente para interpretarlas en ese tiempo presente, en el primer siglo de los apóstoles, sino también para dejarlas claras para la iglesia del futuro y poder también tener una base para refutar cualquier doctrina errónea que pudiera surgir. Así que es importante que tengamos esto en claro, porque desde muy temprano la mayoría de la iglesia rechazó doctrinas extremas que afirmaban dos cosas, que eran las dos corrientes que estaban desde el principio, desde la iglesia primera, la iglesia naciente del primer siglo, eran dos ideas que estaban surgiendo. Una, por un lado, que decía que Jesucristo era meramente hombre, y por otra, que era meramente divino. Entonces, estas dos ideas estaban ahí en el aire y era lo que se enseñaba. Y podemos nosotros entender desde la perspectiva que nosotros entendemos hoy la encarnación de Jesús, podemos entender que eso no es completamente cierto. Porque si Jesús fuera meramente hombre, entonces no podría alcanzar, no pudiera efectuarse la obra como Mesías Redentor. Porque entonces Jesús no sería capaz de poder pagar por nuestros pecados, porque al ser meramente hombre, iba a ser imperfecto también y en cualquier momento iba a poder caer en pecado. Entonces, meramente hombre, para nosotros en el día de hoy, pues esto se descarta. Y también meramente divino, no podría sustentarse esa idea, porque Isaías presentó a Jesús como el siervo sufriente. En otras palabras, sería muy fácil para un Dios venir aquí a la tierra y pedir que sus consiervos fueran perfectos cuando el ser humano es imperfecto y era un Dios. No podríamos poder alcanzarlo y la obra de Jesús no tendría valor porque sería la de un Dios crucificándose y no la de un ser humano. No sé si estamos claros con ese pensamiento. Así que habían ideas como las que marca ahí Driscoll en su libro, en la página 207, que estaba el filósofo Filón, que era un historiador judío que enseñaba su concepto del logos, o sea, de la palabra. Él fue partidario de un dualismo. Un dualismo significa de dos partes. Que es y también fue adoptado por los gnósticos de su tiempo y que sigue todavía con aquellas sectas gnósticas o incluso el grupo de los gnósticos como los Rosacruces y otros más, enseñan sobre esta doctrina del dualismo, que Dios es un espíritu y todo lo que es espiritual es bueno. Por lo tanto, si Jesucristo era Dios y se materializaba en un ser humano, ya dejaba de ser perfecto. Entonces, esta doctrina era también una doctrina errónea que había que refutar en su tiempo, porque sabemos esto. Por otro lado, existía Marción, que también los gnósticos adoptaron su enseñanza, la enseñanza de Marción, que decía que el Dios de la creación no era el mismo Dios que envió a Jesucristo. Por lo tanto, Jesús no podía proclamar y decir que él era el Hijo de Dios o era Dios mismo, que era el mismo Dios y él eran uno, porque él decía, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la creación, no es el mismo Dios que está enviando a Jesús a morir en la cruz. Entonces, por lo tanto, entonces nosotros como cristianos y monoteístas que creemos en un solo Dios, esta doctrina pues también sería una doctrina errónea, una doctrina que no tiene fundamento y que fue rechazada también por los primeros líderes cristianos de su época. Por otro lado estaba Nestorio, también Nestorio y los gnósticos, que surgió en el siglo IV, allá por el año 350 al 415, y Nestorio lo que predicaba es que en Cristo hay dos naturalezas y dos personas. Que no se debía decir que Jesús o que Cristo era la madre de Dios, sino que María era la madre que dio a luz a Cristo. En cierta forma, la mayoría de los cristianos es lo que nosotros creemos, con excepción de los cristianos católicos y
los luteranos que creen que María es la Madre de Dios de acuerdo con el credo de Constantinopla, ¿verdad? María, Madre de Dios. De hecho, tienen una de sus letanías, es María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque continúan con esa doctrina de que María es la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos creen que si Cristo no es Dios, entonces es vana la crucifixión. Cristo es Dios, Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, si Emmanuel es Dios con nosotros, María es la Madre de Dios. Pero por otro lado, está la doctrina de Antioquía, que es parte de la que la mayoría de las iglesias protestantes confiesan, es que María también es la Madre de Jesús, la Madre de Cristo, de Dios hecho hombre. Porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviera una madre, querría decir que Dios tiene un principio, tiene un inicio, y Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces María no podría ser la madre de Dios. Es la madre del Cristo, del Mesías, del enviado de Dios, del unigénito Hijo del Padre que fue enviado para perdonar para ser sacrificado por el perdón de los humanos que creyeran en él. Entonces, esa es una dicotomía ahí que nosotros podemos decir que parcialmente podrían las iglesias protestantes estar de acuerdo con Nestorio en el hecho de que María es la madre del Cristo, la madre de Jesús, del enviado de Dios, y no María como la madre de Dios. Pero esto se resolvió más adelante en otro concilio, que no vamos a ver nosotros, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo es sobre las doctrinas, y los concilios tienen que ver más sobre la historia de la iglesia. Tendríamos que detenernos aquí por mucho tiempo explicando sobre la historia de la iglesia, pero sí queremos ver de dónde surgen estas doctrinas de la encarnación y por qué nosotros creemos en Cristo, concebido por el Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo y concebido por la Virgen María. Eso nos ayuda a entender que hay dos naturalezas en Jesús. La naturaleza divina por parte del Espíritu Santo y la naturaleza humana por medio de María, ¿verdad? Así que en el concilio del año 451 después de Cristo, la interpretación que le dio la iglesia, o sea, la postura oficial de la mayoría de las iglesias cristianas, tanto como la iglesia católica romana, los protestantes, las iglesias ortodoxas de Grecia y de Rusia y otras más, la dieron en el concilio de Constantinopla en el año 451. Y entonces acuerdan que en Cristo hay dos naturalezas, pero solo una persona, ¿verdad? Entonces está Cristo, que es completamente Dios, y también completamente hombre. Dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Cristo. Dios encarnado. Ahora sí podemos decir que Emmanuel es Dios con nosotros, porque en Cristo está una naturaleza completamente divina. Por eso Cristo dice, mi Padre y yo somos uno, ¿verdad? Lo que yo sé lo he recibido del Padre. Así que hay dos naturalezas y tenemos a un Cristo humano que llora, que se pone triste, que se alegra, que es traicionado. Ese Cristo humano también reside en él. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pareciera que no. Continuamos entonces. Entonces podemos ver que en Génesis 1:1 no podemos hablar de un Cristo encarnado, de Dios encarnado. No podemos hablar de Dios encarnado sin hablar de la Trinidad, porque eso es lo que nos distingue a nosotros como cristianos protestantes o cristianos evangélicos, es que nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino, un Dios Padre, creemos en el Espíritu Santo y creemos en el Hijo. Creemos que los tres son personas y que los tres son uno. Sabemos que el Padre, como lo dice aquí, el Padre no es el Hijo, aunque el Padre y el Hijo son uno, pero no lo es en función. También sabemos que el Hijo no es el Espíritu Santo, aunque se deriva del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo no es el Padre, sino que procede del Hijo
y también procede del Padre. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Este concepto de la Trinidad es un poco difícil de entender, pero lo podríamos entender desde la perspectiva de que hay un solo Dios, porque nosotros como cristianos creemos que existe un solo Dios, pero en función, tiene tres funciones distintas. Y uno se somete al otro por voluntad propia. Ninguno es mayor en jerarquía, pero por cuestiones de funcionamiento se somete voluntariamente al otro. Por ejemplo, el Hijo se somete al Padre voluntariamente, aunque son uno, se somete a la autoridad del Padre. Y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y hace lo que el Padre y el Hijo le han dicho, aunque tienen el mismo autoridad y el mismo poder. Entonces podemos ver que esta Trinidad y el Dios nuestro, el que creemos, el Dios encarnado, está desde el principio de la creación. Vemos en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La palabra que se usa aquí en hebreo, perdón, del Antiguo Testamento es Elohim, el Señor. El Señor, y esa palabra Elohim es bien entendida dentro de la iglesia judía hebrea, el Señor, el que está por encima. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el principio, él es la esencia. La esencia de Dios es la de ser un creador. Por eso en el credo dice, creo en Dios Padre, como vimos la semana pasada. El Padre tiene la capacidad de engendrar. El Padre crea. Entonces se utiliza la palabra griega Elohim. Bueno, la palabra griega es esta hebrea, perdón, es esta que está aquí arriba, pero se pronuncia como Elohim. Es lo que quiere decir. Entonces podemos ver que Dios, el creador, está ahí. La otra palabra que encontramos en Génesis capítulo 2 es la palabra hebrea Baruch, que significa el Espíritu de Dios en hebreo. Porque vemos en el versículo 2 dice, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios. Si nosotros vamos al hebreo, la Biblia hebrea, o ustedes pueden entrar a una página que se llama hub.com y ustedes pueden encontrar ahí las herramientas para analizar el hebreo o el griego, si ustedes no dominan la lengua. Y entonces pueden ver que la palabra para el Espíritu de Dios que se utiliza en el texto hebreo es Baruch, el Espíritu de Dios. Entonces podemos ver que en Génesis 1:1 está Dios, el Creador, y vemos que está ahora el Espíritu de Dios que navega sobre la superficie de las aguas, en medio de un caos. ¿Y por qué será que está en medio del caos? Porque una de las tareas del Espíritu de Dios precisamente es organizar el caos. Y lo vemos luego en la iglesia. Vemos que una de las funciones del Espíritu de Dios para la iglesia cristiana es la de guiar, la de orientar, la de consolar, la de enseñar. En otras palabras, está dando estructuras para que nosotros podamos seguir nuestro caminar cristiano. Entonces, en la creación también está el Espíritu Santo trabajando, dándole estructura a esa creación que el Padre había hecho. Y la tercera parte, que es la más importante, no la más importante para el tema que vamos a tratar ahora, es el versículo número 3, Wayomer, que dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Wayomer, esta es la palabra en hebreo que significa palabra, verbo, acción. Entonces, podemos ver que ahí ya está. En la primera parte de la Biblia, en el Génesis, en la historia del Génesis, del capítulo 1, vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo y vemos al Hijo. Entonces porque esto es importante, porque entonces podemos decir que Cristo es Dios porque tenemos una preexistencia de Cristo desde el momento de la creación. Entonces ya no podemos decir que solamente
Cristo empezó a existir en el momento que dio a luz María. Ya hay una preexistencia de Jesús desde el tiempo de la creación. Es por eso que es importante que nosotros entendamos esto de la preexistencia de Jesús, para que Jesús no sea meramente hombre, sino que también estamos estableciendo a través de esta línea histórica, estamos estableciendo una naturaleza divina en él. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Juan escribe, ya no escribe para los hebreos. Recuerde que Mateo escribe para los judíos. Y por eso pone un linaje. Usted lee la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. Él establece que Jesús es parte del linaje de David. Es muy importante para Mateo establecer ese linaje judío, hebreo de Jesús. Pero en el caso de Juan, Juan tiene una visión universal. ¿Por qué? Porque él está ahora en medio de una cultura griega. Ya no se envuelve solamente dentro de los judíos, sino que está dentro de los griegos. Y entonces una palabra muy importante para los griegos de su entonces era el logos. Esa es la palabra hebrea, el logos. ¿Por qué? Porque el logos es la palabra, y podemos ver que en la cultura griega de su entonces salieron oradores como Platón, como pensadores como Sócrates, donde la palabra era muy importante. Entonces Juan utiliza la palabra logos para establecer la importancia y la trascendencia del Cristo, que es la palabra. Y nosotros regresaríamos a Génesis 1:1, Génesis 1:3, perdón, vemos donde dice, y dijo Dios. O sea, esa palabra es un verbo, es una acción. Y dijo Dios, y Cristo, vemos estableciendo ahí que Cristo es esa palabra que estaba ahí dentro de la creación. Entonces Juan establece que Cristo está desde el momento de la creación. El verbo, el logos, está ahí. Lo vemos ahora en la Biblia Septuaginta, que fue de las primeras Biblias que se tradujeron a un idioma que no fuera el griego y el hebreo. Septuaginta se tradujo la Biblia completa en el idioma latín. Y la traducción para la palabra encarnación lo dice en este momento. Se toma de la versión de la Vulgata Columna. Dice, et verbum caro fectum et. Lo que quiere decir el sustantivo caro y la raíz carne. El verbo se hizo carne, que es lo que nosotros entendemos y vemos en la traducción al español que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Encontramos esa traducción en Juan capítulo 1, versículo 14. Vemos entonces en Juan capítulo 1:1 estableciendo que el verbo Cristo estaba ahí en el principio de la creación, y luego en el versículo 14 nos dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces podemos ver cómo Juan establece cómo ese Emmanuel que habló Mateo, Dios con nosotros, Cristo, Juan lo pone de una manera más abierta para el resto de la humanidad de su entonces, que era el imperio greco-romano, el imperio romano, y el idioma griego que imperaba en su tiempo. Y entonces dice, ese verbo, la palabra que ustedes creen tan importante, vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y lo vimos haciendo milagros. Lo vimos caminando con nosotros. Por eso la importancia del Cristo o del Dios encarnado es que hay un Dios que está dispuesto o estuvo dispuesto a conocer de primera mano nuestros sufrimientos. Por eso este mismo Dios que se hizo hombre tuvo hambre. Ese Dios que todopoderoso caminó entre los hombres y pudo sanar a los enfermos, vio la necesidad de primera mano y la sustentó. Tocó a aquellos que estaban apartados de la sociedad, como los leprosos, que nadie los tocaba. Él ahora les daba la mano y un abrazo. A los ciegos que la sociedad desechaba, ahora él contemplaba como suyos.
fue el Dios Todopoderoso que ahora se encarna como un ser humano y es traicionado como cualquiera de nosotros. Uno de los que él llamó amigos, porque Judas estaba sentado con Jesús en la mesa de la Santa Cena, la noche antes de ser traicionado, y él dijo, ya no los llamo a ustedes más mis siervos, los llamo mis amigos. Y ahí estaba sentado Judas. Así que Dios, el Dios encarnado, el Dios Todopoderoso, también cuando estaba en su naturaleza humana, también sufrió la traición de sus seres queridos. Así que vemos a un Dios todopoderoso que ahora en su encarnación es importante porque modela a la iglesia de estar donde está el necesitado. Por eso es muy importante el pasaje bíblico en el cual Jesús inicia su ministerio terrenal. Cuando toma el rollo de las escrituras y lee a Isaías 53 y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los abatidos, para traer libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. Esa es la misión del Dios encarnado. Esa es la misión de él y el propósito es darnos salvación a nosotros. Entonces, ese verbo que se hizo hombre lo vemos ahí con nosotros trabajando. Vemos que ha sido anunciado por los profetas, mayor de ellos Isaías, Miqueas, y ahora lo vemos con Juan. Podemos ver también, ustedes tienen varios pasajes bíblicos en los cuales van a analizar, por ejemplo, este pasaje de Filipenses, capítulo 2, que es maravilloso, que ustedes lo conocen. Vamos a ver si podemos poner ese pasaje ahorita aquí para que lo leamos. Vamos a salir de acá. Si usted tiene su Biblia, puede buscarla ahí también. Okay. Vamos a Zoom. Ok, vamos a compartir la pantalla. ¿Tienen su Biblia? Ok. Si, ¿quién tiene el pasaje? Filipenses capítulo 2. Ok. Vamos a leerlo, si no me equivoco, del 6 al 11. ¿Lo puede leer, Joselito? Sí, tengo la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos entender en este pasaje bíblico? Dice que Jesús, siendo igual a Dios, dice, es más, en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, aunque era Dios. En otras palabras, está dando ese verbo era, es un imperfecto, es un verbo imperfecto. Y ustedes saben que los verbos imperfectos presentan una acción que inicia en el pasado y continúa, pero no sabemos dónde termina. Entonces, en otras palabras, en esta traducción, cuando dice, aunque era Dios, quiere decir que fue Dios en un tiempo, siguió siendo Dios y continúa siendo Dios.
Entonces podemos ver ahí cómo se establece en este pasaje de Filipenses, cómo la deidad de Dios reside en Cristo. Desde antes, dice, aunque era Dios, quiere decir que hay un corte ahí. Él es Dios, pero aunque es Dios y lo ha sido y siempre lo será, decidió tomar forma humana. Entonces ahí sigue, no consideró el ser igual a Dios fuera algo del cual aferrarse. Él se despojó. En otras versiones bíblicas dicen que se despojó, como que si tuviera una ropa y se la quita. Y eso nos recuerda también el pasaje del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan el pasaje del hijo pródigo, cuando regresa a casa arrepentido, humillado, lo que hace el padre es despojarlo de las vestiduras sucias que él traía y le da nuevas vestiduras, le da sandalias y le pone un anillo, regresándole a su hijo esa investidura de pertenecer a esa familia. Cuando nosotros hablamos de este pasaje de Filipenses 2, estamos hablando de que Cristo mismo, aún siendo Dios, se despoja a él solo, no se lo quitan, sino que él se despoja de esa investidura de Dios y se convierte en un ser humano como nosotros. Toma forma de un humano como nosotros. Y por eso dice en el versículo 7, en cambio renunció, él renunció, nadie se lo quitó. No fue que se lo quitaron, no, sino que él renunció, dice, a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Nació como un ser humano para conocer nuestro sufrimiento, para conocer nuestras necesidades y apareció en forma de hombre. Ahora se humilla a sí mismo en obediencia a Dios. Ahí vemos ahora ese Cristo que toma una nueva responsabilidad de ser el Hijo de Dios y bajo su propia decisión se somete a la autoridad del Padre. Se somete mientras está cumpliendo su misión. Mientras complementa su misión, está sometido al Padre. Pero una vez que él termina su misión aquí en la tierra, como cuando él dice a sus discípulos, no me toquen todavía porque no he sido glorificado. Pero una vez que termina su misión, él recupera su estatus divino. Él está sentado en el cielo, no como un hombre, está sentado como el Hijo de Dios, glorificado. Ya no como el hombre que caminó y que se empolvó las sandalias, que tuvo que lavarse las manos para comer, ya no como ese hombre, sino que está sentado a la diestra del Padre con igualdad de condiciones con el Padre, porque eso es lo que dice en el versículo 9. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y no hay máximo honor que el de Dios. Fuera de él no hay nadie. Y la Biblia dice que él no comparte su gloria con nadie. Así que si le está dando el máximo honor, le está dando el mismo lugar que le corresponde a él. Entonces aquí podemos ver que Cristo está al mismo nivel del Dios. Por eso él dice, mi Padre y yo somos uno. Es Dios encarnado, aunque por voluntad propia decidió tomar su naturaleza humana. Y eso es importante que nosotros lo detengamos así. Por lo tanto, como Cristo es Dios y Cristo ahora no solamente es ese ser humano que caminaba por la tierra, ahora es Dios. Nosotros nos doblamos nuestras rodillas y reconocemos que Él es el Señor. Tomás tuvo el privilegio de reconocerlo antes que nosotros. Tomás, cuando él estaba con dudas, recuerda que yo, ¿cómo que Jesús resucitó? Yo no he visto a nadie que venga entre los muertos y entonces no estaba creyendo. Y él dijo, hasta que yo no ponga mis manos en sus heridas, yo no voy a creer. Y como hablamos la semana pasada, creo que hablamos de esto la semana pasada, Tomás metió su mano en las heridas de Jesús y pudo decir, eres mi Señor y mi Dios. Ahí reconoció las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, en la persona de Jesús. Entonces podemos ver que el Dios encarnado no solo viene por su propósito, sino que viene a darse realmente a conocer con nosotros.
Lo conoció por medio de Mateo, por medio de Tomás, lo reconoció ahí en ese momento. Tú eres mi Señor y mi Dios. Pero también al Dios encarnado lo conocemos por medio de las Escrituras. Y Él se reveló por las Escrituras. Ahora que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, Él sigue vigente con nosotros, revelándose al mundo por medio de su palabra y dada a conocer por la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, ustedes estudian las Escrituras porque ellas hablan de mí y les parece bien. Así que las Escrituras nos revelan a Cristo. Y recuerde que antes de Cristo no teníamos Nuevo Testamento. Ahora Cristo se sigue revelando al ser humano a través tanto del Antiguo Testamento como la nueva historia que la nueva iglesia empieza a escribir. Con los 4 evangelios y después los apóstoles retomando las enseñanzas de Cristo y transmitiéndoselas a la iglesia para mantener a Cristo vivo. Mantener a Cristo vivo por medio de las enseñanzas de Él dentro de la iglesia. Porque si bien Cristo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nosotros no lo tenemos en forma física, pero lo tenemos en forma de su palabra, el Logos. El Logos que se hizo carne, ahora lo tenemos en Logos en blanco y negro. Lo tenemos en forma digital. Lo tenemos en muchas formas. Ese Logos, la palabra de Dios, la tenemos hoy a mano, nos está cuidando, nos está velando, está con nosotros siempre. Y lo mantiene viva a través del Espíritu Santo, que nos ayuda a conocer a ese Dios encarnado a través de las Escrituras. Porque la tarea, como les dije hace un rato, la tarea del Espíritu Santo es la de instruir, corregir, igual que la palabra de Dios en segunda, si no me equivoco, segunda Timoteo 3:16. Ustedes que son expertos en la Biblia, me pueden decir si estoy equivocado o no. Busquémoslo ahí, segunda Timoteo 3:16. Entonces, Juan Pierre, usted tiene una Biblia, Juan Pierre, ahí a mano. Bueno, si usted abre su micrófono, nos puede leer su Biblia. ¿Ya me escuchan? Sí. Segunda de Timoteo 3:16. Uh-huh. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ok. Es el 16. Sí. Entonces, tengo una versión de la nueva traducción, también dice así: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es el maestro. Ese es Cristo enseñándonos a nosotros. Ese es el logo, la palabra hecha hombre en nosotros. Pero si nosotros solamente leemos la letra, sería sin sentido. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo al apóstol Juan en el capítulo 17, su tarea es la de enseñar, la de corregir, la de guiarnos a toda verdad. ¿Verdad? Por eso él decía, yo me voy al Padre, pero no se pongan tristes porque viene otro que viene detrás de mí y que es importante que ustedes lo conozcan. Es el Espíritu de verdad y Él los va a enseñar a ustedes y los va a guiar y también va a redarguir al mundo de pecado, que era lo que Cristo hacía. El mensaje de Cristo era: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que hace ahora el Dios encarnado. Está encarnado ahora en nuestra palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Así que es importante ver cómo el Dios encarnado vino a nosotros, vino a la iglesia con el propósito de que Dios estuviera cerca de su creación. Así nosotros no podemos pensar como los dioses de la mitología griega que están por allá, que son una leyenda, que no nos conocen. No podemos pensar en un Dios como los dioses de las antiguas civilizaciones que creían, por ejemplo, en el dios volcán y que se iba a calmar solamente si sacrificábamos una doncella y el dios volcán se iba a calmar, sino que estamos viendo a un Dios que es diferente a los dioses que otras culturas tienen.
La mayoría de las culturas tienen un Dios donde el hombre tiene que sacrificarse por su Dios, tiene que trabajar por su Dios. Y aquí nosotros vemos un Dios que más bien se preocupa por su creación, que ama su creación y que busca que su creación camine con él. Y entonces, como su creación le ha dado la espalda desde el principio, le traicionó a Adán, le traicionó al pueblo de Israel, y muchas veces le traicionamos nosotros también. Entonces él envía a Jesús. ¿Para qué? Para restablecer su relación con su creación, porque él es un Dios que ama lo que ha hecho. Y regresamos al Génesis. Cada vez que Dios hacía algo, decía, porque Dios vio que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, algunas personas hablan de que la humanidad es mala. Claro, la humanidad se corrompió cuando la caída, ¿verdad? Aquel hombre perfecto, creado a imagen de Dios, dejó de existir. Por eso Pablo habla ahora de un viejo hombre de acuerdo a Adán, pero al Adán que falló, no al primer Adán, sino al Adán que falló, el Adán que tuvo que salir del Edén. De ahí es donde viene esa naturaleza humana pecaminosa. Pero en nosotros está la segunda naturaleza, la del Dios encarnado, una nueva creación en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, de una manera magistral, él nos dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Cuál es eso viejo que ha pasado? La vieja naturaleza humana y pecaminosa. Ahora estamos en nosotros como hijos de Dios, tenemos esa naturaleza divina, inspirada por el Espíritu Santo para tener esa nueva creación. La vieja vida que muchas veces cuando los pastores predican en un culto evangelístico, mira que yo dejé el pecado, quedó atrás, yo robaba, yo usaba drogas, toda esa vieja vida, es cierto, parte de eso es el viejo hombre que nosotros teníamos, pero lo que Pablo se refiere ahí en 2 Corintios 5:17, esa vieja naturaleza, lo pasado, está hablando de esa naturaleza divina heredada de Adán. Ya no tenemos que ver nada con esa naturaleza pecaminosa, sino que el Espíritu Santo ahora nos toma, nos guía y nos lleva hacia esa naturaleza divina. Porque Juan, más adelante lo vemos en las cartas de Juan, dice, y nosotros nos llamamos hijos de Dios y lo somos. O sea que ahora realmente somos hijos de Dios. Y Juan es muy enfático en esta idea de que nosotros tenemos una nueva naturaleza gracias a Cristo Jesús, gracias al Dios encarnado, porque dice, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:10 al 12. Así que Juan toma esa naturaleza y dice, nosotros ahora somos hijos de Dios y no podríamos haber sido hijos de Dios si Dios mismo no se hubiera encarnado. Así que esa es la importancia del Dios encarnado. Es un Dios que se acerca a su creación, es un Dios que busca redimir a su creación y es un Dios que quiere adoptar como hijos a su creación. Así que de toda vista la creación es positiva. Ahora, cómo nosotros aplicamos y qué debemos de aprender nosotros de la encarnación? Porque suena muy bonito y lo celebramos cada vez que viene el 24 de diciembre y hacemos un culto y decimos, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios se hizo hombre. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos de aprender aquí? Es precisamente la tarea de ese Dios encarnado. La tarea de ese Dios encarnado fue una tarea de acompañamiento, de acompañar a todo aquel que está necesitado de restaurar su vida espiritual, como aquel paralítico que le perdonó sus pecados antes que sanarle de su enfermedad. ¿Recuerdan? Cuando el paralítico lo llevaron 4 amigos, tuvieron que abrir el techo de la casa, bajar la canasta donde él estaba sentado. Jesús presenta a él y dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Todos alrededor decían, ¿quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? Y Jesús les dice, con que ustedes están murmurando que yo le estoy perdonando pecados. Bueno, es más fácil sanar al enfermo. Entonces le dice, hijo,
toma tu cama, toma tu lecho y vete de aquí, anda. Entonces podemos ver que la tarea de ese Dios encarnado es la de sanar espiritualmente a su tierra, a su creación, a sus hijos. Más importante que cualquier otro milagro. Y hoy en día muchas veces se le da más importancia a las señales como en el tiempo de Jesús. Salimos, corremos, llenamos gimnasios, llenamos convocation center, llenamos estadios porque llega un predicador que dice que sana, porque ve que alguien estaba ciego y sanó. Eso no fue lo más importante que predicó Jesús. Lo más importante que predica Jesús y el milagro más grande es que el Dios encarnado sana el alma. Por eso dice en Isaías 53, vino a darle libertad a los cautivos, a los presos, a darle libertad, a aquellos que están cautivos en el pecado, presos en la maldad. Esa es la principal tarea del Dios encarnado y que la hemos recibido nosotros como iglesia. Es continuar con esa misión del Dios encarnado. Cuando nosotros leemos Mateo 28, 19 y 20, dice que esta es la misión de la iglesia. Vayan y hagan milagros para que la gente vea que yo soy poderoso. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, dice, vayan, prediquen, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer milagros, porque lo podemos hacer, pero esa no es la tarea principal nuestra. La tarea principal del Dios encarnado fue darle libertad a los que estaban presos en la cárcel espiritual del pecado y liberarlos para hacerlos sus hijos. Y esa es la misma tarea que nosotros como iglesia hemos adoptado también. ¿Por qué es importante la encarnación? Porque Dios se da a conocer al ser humano para salvarlo, para restablecer su relación con Él y para volver a ser uno con Él. Y retomar la confianza y la relación que se tenía al principio, cuando antes de que Adán pecara, que caminaba por el Edén y Adán andaba con él. Restaurar esa relación es la tarea que el Dios encarnado está haciendo en nosotros. Por eso cuando Cristo venga y nos lleve con él, y ahí estaremos teniendo esa relación del nuevo cielo y nueva tierra, un nuevo paraíso, donde volvemos a empezar con Dios, donde no habrá nada imperfecto. Dice, no habrá llanto, no habrá tristeza, ni más dolor. Los cielos viejos pasaron, un nuevo Jerusalén o una nueva tierra vamos a tener, ¿verdad? Así que esa es la tarea. La tarea del Dios encarnado es restaurar a su creación, la relación con ellos. Esa es lo que nos busca. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Recuerden que no siempre tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, ¿verdad? Para eso es para eso es la clase. Si ustedes no están de acuerdo, bien, pueden hablar. Todos tenemos derecho a estar equivocados, dice por ahí, ¿verdad? Así que. Profe, tengo una pregunta. Dina. Señor, Okay. Cuando usted habló sobre la declaración que hizo Tomás, cuando dijo que tú eres mi Señor y mi Dios, hay una diferencia entre ser Señor y ser Dios, porque tiene algo que ver también con la tarea que usted dejó. ¿Qué significa Jesucristo es el Señor? Bueno, recuerda que mi Señor y mi Dios, recuerda que Dios para los judíos en su época y para nosotros también, los apóstoles eran judíos. Ellos seguían guardando el sábado, ellos seguían lavándose las manos, ellos no dejaron de hacer nada de eso. De hecho, Jesús seguía las tradiciones judías. Él iba al templo, se sentaba, estaba ahí, él ayunaba, él daba el diezmo, se lavaba antes las manos antes de comer. Espero que ustedes también, ¿verdad? Pero él seguía todas las tradiciones judías porque él era judío. Pablo seguía siendo fariseo, a pesar de que era cristiano, pero él también guardaba sus tradiciones, aunque él sabía que esas tradiciones no le iban a salvar a él, pero él seguía esas tradiciones, pero como judío, porque el judío no es solamente una religión, es toda una cultura, es todo un ser. Y entonces Tomás, como judío, sabía que había solamente solo un Dios. Y en ese momento, para Tomás,
Jesús era el Mesías, solamente el enviado de Dios, el maestro. Pero ahora ya dejaba de ser mi Señor, mi maestro, el que yo le obedecía cuando él hablaba. Ahora él está por encima, está en la misma categoría de Dios. Recuerden que los fariseos juzgaron a Jesús por hacerse llamar hijo de Dios, por hacerse llamar Dios. Para ellos fue una blasfemia total el que Jesús dijera que yo soy igual a Dios. El que Jesús dijera, yo soy igual que mi padre y mi padre somos uno. Esa fue la peor blasfemia que los judíos escucharon decir de Jesús. Entonces ahora Tomás no solamente lo miraba como el maestro, el Mesías, él es Dios mismo. Y Dios es el total. No hay nada más allá, no hay nada más allá de Dios. Él es el todo. Y algunos discípulos incluso seguían a Jesús. Dina, algunos discípulos incluso seguían a Jesús, pero todavía no creían que él era el Dios, ni aún tampoco creían que él era el Mesías. Si usted lee el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 60 al 72 más o menos, empieza Jesús diciendo, yo soy el pan del cielo, que yo soy el pan que descendió del cielo, el maná, y estoy contra ustedes, cualquiera que come y bebe de mi sangre no morirá. Y entonces la gente dice, este hombre está loco. ¿Cómo que él es el hombre que viene del cielo? Si yo lo conozco, si es el hijo de María, hasta nació en pecado. No se había casado María cuando nació él. Nació en pecado. Y entonces ahora viene y me dice que él viene del cielo y que está aquí en la tierra y que apenas se muera va a estar con el cielo y que se va a sentir con el Padre. Y entonces usted lee en Juan 6:66. Si alguno de ustedes lo quiere leer para que no sea solamente estoy yo hablando sin la cita bíblica. Juan 6:66. Pueden leer del 64 al 67 si quieren. Oye mi pajarito ahí, voy a ponerle silencio para que no lo oigan mucho. Yo lo tengo ya. Ok. 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Bueno, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más lo traicionaría. Y de hecho, esa declaración de Pedro no se la revela, dice cuando en otro pasaje bíblico, cuando Jesús empieza a decir a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos mismos ahí, y esto quizá le contesta un poco a usted, Dina, porque Mateo dijo eso, porque ellos no estaban todavía convencidos de quién era Jesús. Y entonces dice, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es un profeta, otros dicen que es esto y el otro, hasta que Jesús los encara y les dice, ¿y ustedes? Porque han andado conmigo ya mucho tiempo, ¿ustedes quién cree que soy yo? Y entonces ellos dicen, bueno, y entonces Pedro se levanta, no por voluntad propia, sino que él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero entonces Jesús le dice con estas palabras, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea que no vino de él, sino que Dios se lo dio a conocer. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso, que ahora él entiende eso, no porque vio a Jesús hacer milagros. De hecho, los fariseos y los que condenaban a Jesús tenían ese dilema. Dice, ¿cómo podemos decir que no viene de parte de Dios si lo vemos haciendo milagros? Ellos reconocían que Jesús venía de parte de Dios, pero no podían aceptar que Jesús dijera que él era el Hijo de Dios o que él era Dios mismo. Y es por eso ahí que la declaración de Tomás tiene mucha importancia, que no solamente era el Señor, el jefe de ellos, el profeta, el maestro, sino que ya era Dios mismo. No sé, Dina, si eso le aclara la pregunta suya. Bueno. Sí, está bien, profe, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra consulta? Sobre la tarea. Sí.
En la discusión 2.1 habla del libro de Alistair. Dice que respondamos unas preguntas. Ese libro se encuentra en la... Dice responder las preguntas del libro Alistair McGraw. Ese libro está en la biblioteca, hay que buscarlo. Ese libro está en la biblioteca, pero si usted lee bien las instrucciones, yo les escribí las preguntas también. Sí, sí. Entonces, esas preguntas son las que tiene que contestar. Ah, bueno. No necesita solo ir al libro de Alistair. Usted puede buscar en cualquier otro libro la respuesta. Puedes contestar esas preguntas. Ok. Y la podemos juntar junto con las otras que están debajo. Me dijo tarea 2, ¿qué? Perdón. 2.1. 2.1. Déjeme, ya estoy abriéndola aquí. Y lo podemos unir a las preguntas también que están más abajo, que hablan sobre el libro de doctrina. Eso sería. Tengo que hacer una nueva entrada aquí, así que deme un minutito nada más y entonces para no darle una información incorrecta. Vamos a ver si... Albelina, ¿en qué punto de la rúbrica está? Porque yo no lo... Ok, dice discusión 2.1, la encarnación, donde dice antecedentes. E información. No, pero la tarea está en la parte de más abajo. En la parte de abajo. Sí, claro, esa yo la vi. Esa yo la vi, pero cuando vi antecedentes, dice responder tales preguntas. Y entonces por eso mismo quise preguntar. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos encarnación, ¿verdad? Para iniciar, recursos. Antecedentes, sí. Ok, pregunta 5, 6, 7, eso no necesita, eso no es. Aquí ya son las instrucciones. Las instrucciones son estas. Esto es lo que le corresponde a usted hacer en la tarea. Leer el capítulo 7 de Driscoll. Dios viene. Y parte de lo que nosotros hemos hecho, que aquí está este señor, este pastor, este maestro, que habló sobre la encarnación, es lo mismo que hicimos nosotros aquí juntos. Entonces, de acuerdo a lo que usted escuchó ahora en esta exposición, junto con el capítulo 7, usted contesta estas preguntas. ¿Qué significa en la práctica nuestra lealtad a Jesús como Señor? Hay áreas en las que simplemente le está prestando servicio labial, o sea, que lo confiesa de labios. ¿Por qué es tan importante insistir en que Jesús es plenamente divino y plenamente humano? ¿Y cómo te ayuda a saber que Dios entiende exactamente lo que es el ser humano? Esas son las preguntas que hay que contestar. Y esa debe ser entregado a más tardar el jueves, ¿verdad? Pero usted puede hacerla mañana, pasado mañana, pero el jueves es el día límite para entregarla, ¿verdad? Esa es la Velázquez Venegas, ¿quién es? Velázquez Venegas. Es Camilo está con nosotros. Él es el compañero de España. Ok, sí, él no está con nosotros. No está conectado acá. Sí, correcto. No está conectado esta vez. Ok, bien. Pero ya él está siempre trabajando. Ok, entonces, no sé si le contesta esto al Melina. Sí, gracias. Ok, bien. Si no hay más preguntas de la tarea o algo más. Profesor, Sí. Igual sigue lo mismo, máximo 300 o mínimo 300. Es lo mismo para todas las tareas, salvo lo de la discusión final, su reflexión personal. Esa tiene una extensión, creo, de 500 palabras, si no me equivoco. Escriben 500 palabras. Lo demás lo mantenemos. Eso sí, es corto, pero conciso, que tenga... en mi país dice que tenga carne, que sea algo que realmente nos diga algo, ¿verdad? Y preferiblemente, esto les voy a retomar otra vez, que muestre que usted leyó el libro, ¿verdad? Por lo menos que estoy de acuerdo con Driscoll en tal parte, ojalá que pongan página 25, ¿verdad? O como Driscoll dice, Dios encarnado, página 26, y ya
Eso les ayuda. Y al final de su tarea, usted sabe que vamos a seguir el sistema APA. Ustedes tienen que poner listo de referencias. Las referencias, ustedes ponen, saben que tienen que ponerlas por orden alfabético porque no van a utilizar solamente el libro de Driscoll, van a utilizar otras fuentes. Entonces, cualquier fuente que ustedes pongan, tienen que anotarla, no solo al final, sino dentro del escrito, ¿verdad? Estarlo trabajando ahí. En el otro trabajo que es el 2.3, que dice que hay que buscar 6 páginas de internet. Ajá. Eso de dirección URL es la Sí. página principal del trabajo de lo que uno va a investigar. Sí, déjeme otra vez regresar acá. Voy a enseñarle, por ejemplo, esta página. Esta página. Cuando se habla de que usted ponga el URL, usted tiene dos cosas. Usted puede en la internet, en YouTube, en muchos lugares hay, incluso ahí pero creo que está solo en inglés. Pero si usted va a YouTube, usted puede pedir un tutorial para trabajos APA, citar página web, ¿verdad? Pero usted puede citar al final, este que está aquí, lo ve donde está el candadito. Esto aquí que tengo con azul, ¿lo puede ver? Sí. Ese es el link. URL. Ese es el URL. El link. Sí, entonces, usted te puede decir en la nación.com, ¿verdad? El periódico de la nación.com, mayo 24, URL, y copia el URL. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cualquier persona que dice, esta persona, Zaida, se la sabe todas escribiendo. Me interesa este artículo de donde ella escribió esta parte en su tarea. Yo quiero leerlo también. Entonces, esa persona puede ir y hace un clic en ese URL y regresa a la fuente principal de donde usted tomó la idea para ponerla en su tarea. Esa es la idea de las citas. La cita no es para complicarnos a nosotros la vida, aunque nos las complica un poco. Pero la idea es que cuando nosotros escribimos y a alguien le interesa lo que yo escribí, ellos puedan regresar a la fuente original para leer de dónde nosotros tomamos todos esos datos. Y sacar ellos sus propias conclusiones. Ya, muchas gracias. Bien, entonces, sí, Joselito. No, solo quería decirle que en lenguaje de computación URL significa Uniform Resource Locator, que significa la dirección donde encontrar los recursos. Sí, bueno, ahí tenemos la respuesta. Y es esa parte donde le puse ahí en azul que usted copia y lo pega ahí al final con su... En el lenguaje normal, en el cristiano 2021 sería la dirección web. Okay. Gracias, Joselito. Entonces, si no hay más, vamos a continuar con la misma idea de siempre, mantener la reunión no más allá de 1 hora, ¿verdad? Así que yo no es que sea legalista, pero recuerde que la Biblia dice que en la multitud de palabras está el pecado, ¿verdad? Que ya después lo que hace uno, ya después lo que hace uno es estarle dando vuelta y vuelta a lo mismo y ya lo hemos terminado. Pero no sé si tienen ya realmente una nueva pregunta, sino para concluir. ¿No? Entonces vamos a pedirle a ¿quién oró primero? Lina, ¿verdad? Y la semana pasada oró Joselito, si no me equivoco. Así que esta semana vamos a pedirle a Juan Pierre que ore para despedirnos. Ya. Oremos. Padre, te damos las gracias por la gracia que has depositado en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir en conjunto con nuestro profesor para que podamos transitar, Señor, estos hermosos pasajes de tu palabra que nos abren el panorama, Señor, y nos hacen conocerte mejor, entender esa obra perfecta, Señor, y todo ese camino que preparaste para salvarnos, Señor, para que tu amor llegara a nosotros. Señor, estamos agradecidos por tan maravillosa obra, te bendecimos por ello, te adoramos por ello. Esa es la razón por la que estamos aportando este tiempo también para bendecirte y para prepararnos, Señor, y poder honrar, Señor, ese amor que tú nos entregaste.
Gracias por este tiempo, Señor. Bendice nuestra semana, nuestras tareas, nuestros trabajos. Bendice a nuestro profesor también en su jornada diaria. Dale tu gracia. Bendícele con tu salud, Señor, para que pueda también, Señor, seguir ayudándonos a través de este camino y que tu Espíritu Santo, Señor, continúe la jornada con nosotros. Hasta nuevamente. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Juan. Muchas gracias a todos y a todas Amén. ustedes que estuvieron con nosotros hoy. Recuerde que nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Ahí les estaré enviando los datos de conexión. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye. Ya. Hasta luego. Bien. Cuídense. Adiós.